Buenos días, damos inicio a esta audiencia de vista pública en el expediente 1672 del año en curso, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Raquel Bardales Estrada en contra del Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. La señora secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas. Tiene la palabra. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 22 de marzo del 2016 emitida por la autoridad recurrida en la que en su parte conducente establece: 4. En consecuencia, en vista del estado que guardan las actuaciones y de no haberse decretado el amparo provisional dentro del amparo 1021-2015-90, tramitado en la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social, mismo que se refiere al embargo que se decretó sobre la cuenta que recibe pago de pensión por jubilación en el Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima, el cual con fecha 22 de julio del 2015 se ordenó levantar el embargo, sumándose a ello que la resolución donde se decretó el embargo por jubilación de la demandada en la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas se encuentra firme y debidamente notificada a las partes, y tal como lo solicita la parte actora, es procedente ordenar a la Tesorería Nacional de Finanzas Públicas hacer la entrega previa identificación de la actora Trinidad Soy de Pirir la cantidad de 4.736.32 quetzales, cantidad que se ha descontado del salario por jubilación de la demandada Raquel Bardales Estrada, cantidad que será otorgada en concepto de pago parcial del total de prestaciones laborales, adeudándole la parte demandada la cantidad de 70.369 quetzales con 68 centavos. 5. En virtud de lo resuelto en el numeral anterior, ordena la Tesorería del Ministerio de Finanzas Públicas seguir descontando el 50% del salario por jubilación de la demandada Raquel Bardales Estrada, el cual deberá realizarse de forma mensual hasta cubrir la cantidad de 70.369 quetzales con 68 centavos. Debiendo la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas acatar la orden girada, quien deberá informar de lo actuado en un plazo de 10 días. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo en su sentencia de fecha 6 de diciembre del 2016, consideró: de la resolución antes transcrita, el Tribunal Constitucional establece que el acto señalado como reclamado, la resolución de fecha 22 de marzo del 2016, dictada por la juez quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, no es el acto definitivo causante del agravio, sino que el acto que pudo producirle agravios a la postulante del amparo es la resolución de fecha 11 de enero del 2016, obrante a folio 258 de la pieza 2 de primer grado, del juicio ordinario laboral en referencia, ya que en esta resolución la juez quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social decidió ratificar en definitiva el embargo del salario por jubilación de Raquel Bardales Estrada. Dicha resolución, entre otros aspectos, resolvió lo siguiente: como lo solicita dicha entidad, se ratifica que el embargo definitivo del salario por jubilación decretado en resolución de fecha 10 de noviembre del 2015, el cual deberá operarse hasta un 50% únicamente del salario por jubilación de la demandada Raquel Bardales Estrada, ya que de conformidad con el artículo 97 del Código de Trabajo, que establece el cual deberá realizarse de forma mensual hasta cubrir la cantidad de 75.106 quetzales, por lo que ordena la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas acatar la orden girada, quien deberá informar a este juzgado. Dicha resolución consta en el expediente que fue legalmente notificada a los sujetos procesales y a la misma se encontraba firme al momento de la emisión de la resolución de fecha 22 de marzo del 2016. Como lo indicó la juez de primera instancia en la misma resolución. En consecuencia, la acción de amparo planteada debe ser denegada por erróneo señalamiento del acto reclamado. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre las costas, así como la imposición de multas o sanciones que resulten de la tramitación del amparo.
En tal sentido, se condena el pago de las costas procesales a la postulante del amparo y por ser notoriamente improcedente la interposición del amparo, se impone a la abogada patrocinante la multa de 500 quetzales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniega la acción de amparo promovida por Raquel Barbales Estrada contra la juez quinto de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas al accionante del amparo. Se impone a la abogada Lorena Maribel Rosales Estrada de Sandoval, colegiada 10.473, la multa de 500 quetzales que debe entregar en las cajas de la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del tercer día de estar firme la presente sentencia, y en caso de omisión se le cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Pueden hacer uso de la palabra la parte apelante a través de su abogada Lorena Maribel Rosales Estrada de Sandoval, quien participa con su propio auxilio. Tiene la palabra. Muchas gracias, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días. Para poder entenderse mis argumentos, quiero hablar desde los antecedentes. En septiembre de 2013, mi patrocinada y representada fue demandada por la señora Trinidad Titsoy Chanchahuín, en la cual, por una relación laboral, ya que le había prestado los servicios domésticos y reclamaba una cantidad de 35,000 quetzales aproximadamente. Lamentablemente, mi patrocinada se encuentra postrada en una cama y en estado de invalidez. Es una señora de 83 años y no pudo acudir al juicio, no tiene esposo, no tiene hijos, y se llevó el juicio en rebeldía por esa situación. Sin embargo, la juez quinto solicitó, ella presentó oportunamente algunas certificaciones, ordenó que se hiciera un reconocimiento médico legal en el cual se estableciera si físicamente ella está imposibilitada, y la cual pues también consta en el expediente, y efectivamente se hizo reconocimiento en el cual se determina en la parte donde se establece que se hace reconocimiento físico, que la persona se encuentra postrada en cama y que no puede deambular sin ayuda de un tercero, es decir, inválida. Inválida significa que una persona no puede valerse por sí misma. En ese sentido, la señora tuvo la juez quinto en su poder y su conocimiento que existía un examen médico forense del INASIF. Sin embargo, pues llevó el juicio en rebeldía, condenó a mi patrocinada a pagar más de 75,000 quetzales, de lo cual desconozco por qué, si la pretensión de la actora era de 35,000 quetzales aproximadamente. Sin embargo, no es asunto de discusión en este momento, y oportunamente ya en el proceso de ejecución se ordenó el embargo de su jubilación, sabiendo ya que era una persona inválida, teniendo ya legitimado su estado físico de la señora. La condenó, y pues eso fue lo que promovió el primer amparo de fecha 27 de marzo de 2015. Se empezó a dilucidar el amparo. En ese lapso de ejecución, pues hubieron ciertas resoluciones en las cuales determinaba inciertamente cuál era la postura de la señora juez quinto, en virtud de que con fecha 22 de julio de 2015 también determinó levantar el embargo. Cuando fue la vista del primer amparo, que fue el 10 de febrero de 2016, ya no había materia porque la señora había levantado el embargo. Sin embargo, pues se hizo y emitió otras resoluciones, y como las resoluciones no se
no se nos notifican inmediatamente. Emitió la resolución del 11 de enero, efectivamente, pero no teníamos resolución de sentencia. Entonces, procesalmente, del primer amparo, procesalmente no teníamos pues argumentos, no íbamos a volver a poner otro amparo en ese momento porque no teníamos la resolución del primer amparo, si lo podemos identificar de esa manera. Entonces, cuando ya tuvimos notificación del primer amparo, donde el cual se establece, también consta ahí en el expediente, que se deniega toda vez de que quedó sin materia, en virtud de que se habían levantado las medidas de embargo de las cuentas de mi patrocinada. Procesalmente, no, a mi juicio no era procedente porque, como les repito, no había sentencia del primer amparo. Entonces, ya teniendo la sentencia del primer amparo, donde nos resuelven que no, que porque ya no había materia, luego nos llega esta resolución del 22 de marzo, era donde ella misma lo establece, en virtud de que no se otorgó el amparo provisional, es decir, tampoco la sentencia era incierta, estaba en el albur, no podíamos accionar con anterioridad porque estaba incierto. En ese sentido, considero yo que la sentencia, la resolución emitida por la Sala Segunda en cuanto de negar, por no considerar que era el acto realmente que causaba el agravio, no tiene consistencia ni sustento. ¿Por qué? Porque procesalmente había un amparo que se estaba dilucidando la misma situación, y en ese sentido es de que consideramos de que no le asiste la razón ni el derecho por las circunstancias que les he expuesto. Había un amparo del cual no se sabía y era sobre el mismo objeto. En ese sentido es de que se ha apelado esa resolución, tomando en consideración que el acto que se reclamó en el primer amparo era el del 27, que es 27 de marzo de 2015, que es la del primer amparo. Y en virtud de que levantó las medidas y vuelve a embargar, y ahora con un 50%, cuando la obligación no deviene de alimentos. La ley es bien clara que la obligación de otras circunstancias que no sea alimentos es hasta un 35%. Sin embargo, ese es el agravio y es por lo que hemos peleado hasta esas últimas instancias, porque sabemos que la señora juez Quinto, en primer lugar, se excedió a embargar la jubilación de la señora de 83 años postrada en una cama, donde existe un dictamen médico forense de INASIF, donde declara claramente que es inválida, cuando el artículo 306 del Código Procesal Civil dice que son bienes inembargables las pensiones y jubilaciones a favor de inválidos. En otra cuenta, y ahora se excede al decretar hasta el 50% cuando la obligación no deviene de alimentos. En ese sentido, honorables magistrados, los agravios en este caso son claros, están instituidos en normas legítimas, no son cuestiones subjetivas, por lo cual es que solicito con todo respeto que, haciendo el análisis de las constancias procesales, los fundamentos de derechos citados, que se tome en cuenta que el acto reclamado sí era el definitivo, porque era incierto todo lo anterior, no había una resolución amparo, como claramente lo establece la resolución que se ha leído o se ha dado lectura en esta fase. En consecuencia, solicito que se revoque la resolución venida en grado y que se ampare a mi patrocinado, declarando con lugar el amparo a su favor, y se retrotraigan todas las acciones realizadas hasta levantar nuevamente las medidas decretadas de embargo, toda vez de que está demostrado que es una persona jubilada de la tercera edad en estado de invalidez, y que el 50%
embargar el 50% es ilegal de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Esto con base, honorables juzgadores, en el artículo 2, 4, 12, 28, 175, 154, 203, 204 y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la abogada Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta vista pública. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales no comparte el criterio sustentado por el tribunal que conoció de la presente acción constitucional. Se establece que los motivos por los cuales se denegó la presente acción de amparo se refieren a que hubo un erróneo señalamiento del acto reclamado. Pero esta Fiscalía considera que no obstante pudieran haberse dado tales vicisitudes cuando se haya una evidente violación a derechos constitucionales, considera que sí debe analizarse la acción constitucional y debe tratar de protegerse los derechos vulnerados. En el presente caso se establece que como consecuencia de un juicio ordinario laboral se procedieron a dictar embargos a la prestación de jubilación del amparista. Cabe indicar, honorables magistrados, que si bien es cierto el Código de Trabajo en su artículo 96 literal E establece que hace referencia específicamente al salario, a que el mismo no puede ser embargado más del 65% por adeudos, y en el artículo 97 establece que solo por cuestiones de alimento puede embargarse un 50%, esta Fiscalía considera que la prestación de jubilación es equiparable a lo que es un salario, porque es el medio de subsistencia de la persona beneficiada con la misma. Por tal razón, esta Fiscalía considera que al decretarse el embargo debió la juzgadora considerar y aplicar tales normas, específicamente el artículo 96 literal E y 97 del Código de Trabajo, por lo que en todo caso el embargo procedía solo por un 35%, y ante de haberse decretado hacia un 50%, sí se considera que se está vulnerando los derechos del amparista, específicamente el debido proceso y el derecho de defensa, al no haberse aplicado normas atinentes al caso concreto. Por tal razón, esta Fiscalía sí considera que debe revocarse lo resuelto y que debe de otorgarse la presente acción constitucional, declarándose con lugar el recurso de apelación que fue promovido. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.